Eso. Entonces, Bueno, pues eso, estabas hablando sí, del entonces el cuarto mito capítulo también cuando comienza. también este mito, ¿no? De que vamos a recorrer toda la novela va a estar dentro, pues, de la cabeza de Poldi, ¿no? Y eso no es cierto, pues, porque realmente lo que va a terminar ocurriendo después, vamos a irlo viendo, es que vamos a ver a Poldi aparecer, pero a través de los ojos de otros personajes, ¿no? Y lo que también es otra cosa que a mí me sorprendió mucho, porque dije, oye, pero ¿esto qué es? O sea, realmente esto es que no tiene nada que ver esta historia con lo que a mí me han contado, o sea, ¿no? Claro. Entonces, bueno, llegamos a este cuarto capítulo, primero de la segunda parte, en que nos encontramos también en In Media Res, en esta situación en la que, bueno, el hombre está desayunando, ¿no? Su mujer está todavía dormida en la segunda planta, me parece, en el segundo piso. Sí, Eh, exacto. ¿No? Entonces, Y él está preparando el té, vemos un gato por ahí y tal, hay y de un pronto a gato él le por vienen ahí, unas ganas extraordinarias de comerse un riñón. sí, le entran ganas de comer riñón. Entonces, y bueno, y esto es otra cosa maravillosa, ¿no? Que tiene este capítulo, que es cómo él empieza a... Primero, cómo nos retrata la vida conyugal Sí, sí, sí. en esta escena, ¿no? Porque está la señora Marion Bloom, Molly, a quien conoceremos luego como Molly, ¿no? Y grita ella, ¿no? Polly, al entrar en la alcoba, medio cerró los ojos y avanzó a través de una tibia, media luz amarilla hacia su cabeza encrespada. ¿Para quién son las cartas? Él las miró. Mullingar, Millie. Una carta de Millie para mí. Millie, también nos vamos a enterar que es la hija que vive, que se ha ido a En vivir otra fuera, ciudad. ¿no? También otra cosa clave, ¿no? Porque hay esta hija que está fuera y que escribe cartas muy bonitas, que es algo, que es algo que luego, que en el texto de Carleton ella lo dice, ¿no? Que tras la muerte de Joyce, la hija de Joyce nunca pudo salir del centro psiquiátrico, pero escribía bellas y lúcidas cartas. Entonces también ahí hay un dato interesante en ese Claro. sentido. Pero bueno, la escena dice, una carta de Milly para mí, dijo con cuidado Poldi, y una postal para ti, y una carta para ti. Le dejó la postal y la carta en la colcha cruzada, cerca de la curva de las rodillas. ¿Quieres que levante la persiana? Al subir la persiana hasta la mitad con suaves tirones, la vio con el rabillo del ojo lanzar una ojeada a la carta y meterla debajo de la almohada. ¿Está bien así?, preguntó él volviéndose. Ella leía la postal apoyada en el codo. Milly recibió el envío, dijo ella. Él esperó a que ella dejara a un lado la postal y recostó otra vez lentamente con un suspiro de comodidad. Se recostó. Date prisa con ese té, dijo. Estoy muerta de sed. El agua está hirviendo, dijo él, pero se retrasó despejando la silla. Su enagua a rayas, ropa sucia tirada. Lo levantó todo de una brazada hasta el pie de la cama. Cuando bajaba por las escaleras de la cocina, ella le llamó. Polly, ¿qué? Calienta antes la tetera, ¿no? Es como... Entonces, y es ahí cuando él, bueno, él dice, le tiró el papel untado de sangre y echó el riñón entre la crepitante mantequilla fundida, pimienta, la espolvoreó con los dedos en círculos de la huevera agrietada. Es que tú sigues los movimientos precisos, o Todo sea, es es un espectacular. detalle. Ves la mantequilla, ves el riñón, ves la sangre en ese típico papel de carnicería. Es que es espectacular, o sea, Es te- descomunal, es una cosa, es es totalmente increíble, descomunal, es tan es cotidiano y a increíble. la vez tan perfecto, ¿no? ¿No? Que Y tan, ya digo, porque quería hablar un poco de eso también, porque es muy importante. Hay gente también incluso que ha hablado del tema
como Joyce prolongadamente iba perdiendo la vista y tal, y se iba quedando la vista, que sobre todo tenía mucho más agudizado el sentido del oído y tal, pero a mí esto no me queda claro que sea así, porque es un hombre que te describe hasta el mínimo detalle de todo, y entonces, ya digo, es muy importante la mirada del narrador, en este caso, de Joyce, eh, está muy influido. eh, no sé hasta qué punto. Hay una anécdota que digo, quiero decir tantas cosas que se me atropella, ¿no? Pero bueno, es muy importante el tema cinematográfico en Joyce. Es una mirada que supera a la cinematográfica. En la época en que Joyce escribe el libro, que es desde el 14 hasta el 22, el cine, por supuesto, ya había empezado. Yo no sé hasta qué punto la, el plano secuencia ya era, ya era común en el cine, pero, por ejemplo, ya eso luego lo veremos en el capítulo 10, que es cómo están todos los personajes alrededor de una misma zona, que es esa área de la plaza y tal, y cómo él va siguiendo a cada personaje a la misma hora, es que eso es fascinante. Y hay una anécdota en la vida de Joyce. Joyce funda eh, en el primer, creo que es el primer cine de Dublín, lo monta él. Es un negocio que él después no lo sigue, que le hubiera producido muchos beneficios, pero que él abandona eso y entonces él regresa, creo que a Trieste, en Italia, no sé si es a Trieste Sí, o a sí, sí, Zúrich, es verdad, y es verdad. deja eso. Pero ya vemos que había ahí un tío muy adelantado a su tiempo y que ya digo, esta es una novela muy cinematográfica, pero muy cinematográfica. Vemos también esa escena cuando él baja a comprar, porque él está preparando el desayuno, pero no tiene el riñón, y entonces él baja y de pronto, eh, que eso es lo otro que habíamos hablado, ¿no? ¿Cómo te va presentando cada personaje? Porque no conocemos a ningún personaje, de pronto te pone a convivir a esos personajes que no conocemos y a partir de sus acciones es que empezamos a saber quiénes son, cómo piensan, a qué se dedican. Entonces tenemos primero a este hombre que se ve que ya es una persona adulta, luego sabremos que es un cuarentón y tal. Vemos que hay una relación de dominación, ¿no? De algún modo, entre comillas, de su mujer hacia él, que él se desvive por servirla, por atenderla, por Me recuerda un cuidarla. poco al relato de Dala, porque tiene ese punto Claro, 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 de mi claro. querida Ahí, esposa. ahí, ahí. ¿Eh? Exacto. Y de pronto, pero de pronto vemos que este hombre sale a la calle y justamente cuando va a la carnicería ahí, empieza a verle las piernas y a regodearse con las piernas y con el culo de otra mujer que está delante de él comprando, ¿no? Y tú dices, ¿y esto qué es, no? Y entonces vemos todo ese juego de los pensamientos que él de pronto sale y quiere que el carnicero la atienda rápido para seguir a la mujer, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas ya nos estamos, como ha seguido, como la cámara ha seguido a este personaje, pues vemos cómo va pensando y ya nos vamos metiendo con él, ¿no? Y en su idea, en su manera de ver el mundo y empezamos a comparar y a contrastar contra las cosas que le van sucediendo, ¿no? Y entonces, ya digo, este capítulo es fascinante ya digo, es muy cinematográfico, una novela además que trata tantas cosas, cómo se detienen los anuncios de las calles, cómo acaba siendo esto de la Odisea y tal, acaba siendo
una justificación estructural de Joyce para, en primer lugar, contarnos su vida, de algún modo, porque está la vida de Joyce ahí, luego Sí, lo sí, sí. veremos también. Es muy autobiográfico Joyce en Exacto, general. porque incluso hay personajes que son reales, ¿no? Que esto luego lo veremos, esto también es súper novedoso, porque las grandes novelas, a no ser las novelas históricas, que nos hablaban de personajes reales, pero que no eran contemporáneos del autor. No, no, aquí hay personajes que son reales y contemporáneos de Joyce que intervienen en la novela y que es brutal. Entonces, él está cogiendo toda la armazón de la Odisea para contarnos su vida, para contarnos la historia de Dublín y para acabar contándonos la historia de la humanidad, ¿no? Que es Mm, lo que, volviendo a lo que habíamos dicho de obra universal, ¿no? Y en ese sentido, ya ellos se detiene en cada detalle. Tú, si quieres aprender de cómo era el Dublín de la época, de las cosas que pasaban, es que ya digo, los anuncios que habían, qué cosa era esto. Luego, para no adelantarme, voy a volver a este punto, ¿no? A cómo hay personajes, hay cosas que él va diciendo que te permiten hasta investigar y a conocer cosas sí, que sí, sí. tú, ya digo, esto mismo del cine, ¿no? Yo me decía, ¿hasta qué punto la influencia del cine, ¿no? Y ya digo, en el año 22 ya se habían hecho grandes películas, pero todavía el cine ni con mucho había llegado a lo que ha llegado hoy en día, por supuesto. Pero ya hoy se adelanta ahí, ya se adelanta en un montón de cosas y ya digo, como toda buena obra, acaba superando al cine, ¿no? Porque esta minuciosidad solo es posible alcanzarla a través del lenguaje y a través de la literatura, ¿no? Ujú. Entonces, ese capítulo El capítulo es de Paul excelente. D es excelente. Y luego también nos da varias claves, ¿no? Así como hemos visto que en los primeros capítulos vamos viendo, por más que no hay una introducción clásica de la situación, nos vamos dando cuenta cuál es el conflicto de Stefan, qué papel juegan, qué roles juegan esos compañeros, etcétera. Aquí también hay varias claves, ¿no? Una es la carta de Millie, su hija, que tiene una postdata que es muy interesante porque también es algo muy actual, ¿no? Dice, perdona la mala letra, tengo mucha prisa, adiós, ¿no? Que es algo que Exacto. nos Un puede hacer WhatsApp. sentir Es un WhatsApp. hoy en día es así, ¿no? Es un Entonces, WhatsApp. exacto. Y esto nos trae inmediatamente a la mente de Poldi el recuerdo de Rudy, ¿no? De su hijo muerto. Dice, 15 años ayer, curioso, el 15 del mes también. Su cumpleaños fuera de casa, se está refiriendo a Millie. Separación. Me acuerdo de la mañana de verano cuando nació, corriendo a sacar de la cama a la señora Thornton en la calle Denzil. Qué vieja tan divertida. ¿Cuántos bebés habrá tenido que ayudar a venir al mundo? Desde el principio supo que el pobre Rudy no iba a vivir. Bueno, Dios es bueno, señor. Lo supo enseguida. Tendría ahora 11 años si hubiera vivido. Entonces, Claro, este capítulo nos pone en primer lugar Molly, la mujer de Leopold Bloom, ha guardado una carta debajo de la almohada. Segundo, la hija escribe una carta y nos da la información de esta manera de que ellos tienen una hija que vive lejos. Y esa carta lleva a Bloom a pensar en Rudy, que es un hijo que ha muerto, ¿no? Entonces ahí tenemos tres datos importantes. Es una pareja que se oculta algo, tienen una hija que vive lejos y tienen un hijo que ha muerto, ¿no? Entonces, vemos también cómo de esta forma, a veces aparentemente atropellada, sin embargo, la historia, como cualquier historia, nos va ordenadamente diciendo qué es lo que está pasando y nos va generando expectativas inmediatas, ¿no? Que nos permite ir de un capítulo al otro. claro, No es una de estas historias en las que nada pasa, nada pasa, nada pasa y de pronto pasa algo, que también es lícito. claro. Pero no es el Exacto. caso del Ulises, que se No, podría pensar,
la gente podría pensar, ah, es una novela en la que no pasa nada, simplemente es la vida de una persona durante todo un día. No, 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 porque no, es que inmediatamente ahora vamos a ver que Poldi se está preparando y se está vistiendo de negro para ir a un entierro, ¿no? Que es este exacto. otro momento. ¿Ven cómo vamos pasando de un momento al otro? No, no es algo que vamos a tener que leer 600 páginas para llegar al siguiente giro narrativo. No, no, no. Ahora ya sabemos tres cosas muy importantes y vamos a irnos a un entierro que es también, vamos, espectacular, ¿no? Claro. Ahora, Y antes de... la tensión, la intriga, ¿dónde está? La intriga está precisamente en la manera en que tiene de irnos descubriendo poco a poco los personajes, ¿no? Porque ya digo, en cada capítulo sabemos más y más de la situación y de los conflictos de los personajes y esto es lo que te va haciendo mucho más, te intriga, te motiva y va siendo todo tan interesante, ¿no? En la novela, ¿no? Aquí también es muy importante en esto que decías, hay un detalle cuando Bloom coge el sombrero, ve en la tira interior del sombrero que tiene un nombre ahí, ese nombre, luego veremos qué cosa es, ¿no? Que él tiene una correspondencia con una mujer que él no conoce y él empieza a escribirse con esta mujer a partir de un anuncio que ve en los diarios y es una especie de romance por cartas que él tiene Epistolar, sí. epistolar que luego cuando él sale de su casa precisamente va a recoger esta carta, ¿no? Aquí vemos, ya digo, al principio podemos decir, oh, la mujer tiene secretos con él, pero él parece ser un hombre eh, bastante fiel y dado a su mujer. Sin embargo, cuando vemos en la calle que le está vacilando las piernas a la otra, que tiene esta carta, ya empezamos a tener sospechas, ¿no? De Sí, quién sí, es sí. Poldi, ¿no? Nos van Entonces, de, claro, todo esto va nos va dejando, continuamente también nos va dejando pistas de pincelada. que la muerte Exacto, de este niño Rudy ha sido un momento traumático para la pareja, ¿no? Que exacto, se quieren exacto. y siguen juntos, pero que claro, sexualmente ya esa relación ya no funciona, ¿no? Entonces cada uno, por supuesto, pues ahí se ha buscado ahí la vida un poco, ¿no? A Exacto, pesar de que él exacto. lo hace hasta donde sabemos, hasta donde vamos a llegar hoy, que es el capítulo 10, lo que sabemos es que él es solamente una cuestión epistolar, ¿no? Claro. Entonces, Y también luego, está lo que quería decir, sí, los detalles a la hora de, por ejemplo, eso que decías del riñón. Luego vemos un montón de recetas y de cosas de comida que la describe con tanto lujo de detalles que parece que te la tuvieras delante y te entran hasta las ganas de comértelo a ti, ¿no? sí, Y en ese sentido, después que él se come su riñón, casi que se le quema, él ahí es donde empieza a recordarse de todas estas cosas y luego va al baño, ¿no? ese Una de momento las es cosas que brutal también. ese también, ¿no? Hay, lo que decíamos, pasa de lo sublime a lo vulgar, a lo bajo, ¿no? Y entonces también es importante, hay un momento cuando ya él le lleva el desayuno a Molly, Molly le pregunta por una palabra, ¿no? Aquí ya también nos está caracterizando un poco a Molly, ¿no? Molly le pregunta qué quiere decir metempsicosis. Él le explica un poco, ahí sabemos que él tampoco es un hombre, no es un hombre inculto ni vulgar, sino que es un hombre que controla ciertas cosas. Sin embargo, Molly se lo pregunta a partir de una revista o de una novelita que se está leyendo, Mm, que aparece son estas novelas baratas, eróticas, y precisamente Molly le pide que le traiga otra, otra, ¿no? Un ejemplar que menciona ahí de otra historia. sí, Entonces, esa es otra de las tareas que tiene para el día, ¿no? sí, Además de ir al entierro de su amigo, ¿no? Aquí también nos enteramos de eso. Entonces luego él se va al baño, se pone a leer el diario, acordarse de ciertas cosas y luego se acaba limpiando con el propio, con las propias exactamente, páginas sí. no, no sé si el diario, de una historia que viene en el diario, es como
como unos suplementos de estas historias precisamente que se publicaban en los diarios como suplemento, ¿no? Y pues se acaba limpiando con esto. Esta escena también es tremenda, ¿no? Como lo muestran ahí con lujo de detalle, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, Hemos dejado a Stephen Dédalos pegando un moco en una roca sí. y aquí abandonamos a Leopold Bloom haciendo sus necesidades en el baño, ¿no? Fíjate cómo vuelve a acabar este capítulo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, si quieres sigue tú para el capítulo siguiente, pero Bueno, ahí esto luego va es fascinante. apareciendo, luego ya viene una concatenación de capítulos en que eh, como si seguimos esta cuestión cinematográfica, lo que hacemos es desplazar la cámara y Bloom se convierte en un personaje que forma parte de una comparsa, ya no es él al que seguimos todo el tiempo, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque también Ah, eh, vamos a descubrir que por ahí está el padre de Stefan Dedalus, ¿no? Que forma parte de estos señores, esta generación ya digamos, de padres de familia que van al entierro, pues, de este amigo, ¿no? Y hay también una cosa que me gustaría rescatar, que es la constante alusión a la muerte, ¿no? Hay un tema muy importante en esta novela, que es esta cuestión de la muerte del padre también, ¿no? Porque justamente ah, el señor Dignan penosamente deja a varios huérfanos, ¿no? Uno de ellos, vamos a seguirlo en ese capítulo 10 en el que se hacen estas 19 descripciones. Em, entonces tenemos el padre de no, Stephen y el padre de Bloom se suicida. Eso también. también ahí hay un detalle, Ahí porque hay hay un un momento, detalle. él después de esto, él deja ya a su mujer ahí, se va precisamente hay una hora ahí, hay un tiempo que él no tiene mucho que hacer, pero que es precisamente cuando él se dedica a hacer las típicas tareas eh, del hogar, ¿no? Que le toca hacer, Sí, bueno, no del hogar, pero las tareas del diario, los deberes, que es esto, es ir a buscar la revista o el libro a Molly. Otra de las cosas que hace es recoger la carta que, que tiene de esta amante por correspondencia. Luego también se detiene a mirar, precisamente cuando está buscando la librería, volvemos a tener un momento en el que él se pone a mirar a una mujer. Es fascinante cómo él, porque lo interrumpe, se encuentra con un amigo que sí, le quita el diario para ver las carreras de caballo. Y es fascinante cómo Joyce te está hablando, te pone el diálogo entre él y el amigo mientras él está mirando a esa mujer o intentando mirar a la mujer cuando se le cruza un tranvía por delante. Eso es impresionante. sí. Cómo estás ahí en la escena, ¿no? Cómo lo ve todo él, las cosas que él dice, ahora tenés que soportar a este y no me deja ver a la otra. Bueno, todo eso ahí está sucediendo. Luego él se acuerda que tiene que comprar también una colonia Sí. para, para Molly en la farmacia, pero se había dejado la receta y como no quería volver a casa, pues hace que bueno, el tío lo busque ahí, la receta, el nombre, y aprovecha y se compra también un jabón, ¿no? De limón, sabor de limón, se lo pone en un bolsillo aquí atrás. Y otra de las cosas importantes que también va a ser un leitmotiv de toda la novela es que él siempre se lleva en el bolsillo una patata arrugada, ¿no? Como una especie de amuleto. Sí. Esto lo llevaba el propio Joyce, tenía esa patata que creo que se la había dado su madre. Entonces vemos que Bloom también lleva esa Sí. patata siempre. Y entonces también está, bueno, las escenas, la comicidad de la escena con el jabón en el bolsillo, que luego lo seguirá molestando durante todo ese tiempo. Entonces ya él llega ahí al momento de ir hacia el funeral, que es esta parte donde tú dices, donde él vemos que monta
en un coche, por supuesto de caballo, porque en esa época todavía no existían los coches motorizados, o si existían, estaban en una fase muy incipiente. Vemos que se monta en ese coche donde están un tal señor Dédalus, que claro, como tú no sabes lo que está ocurriendo, tú te vas enterando a medida que va avanzando el capítulo. Luego te enteras de que este Dédalus es Simon Dédalus, que es el Simon padre Devers, que es el de padre. Claro, Stephen, en ¿no? un primer momento tú piensas que se va a encontrar con O sea, Stephen, ¿no? Pero luego te das cuenta que no, que exacto, es el padre, ¿no? Entonces ahí exacto, eso hace un efecto muy bueno. exacto. Y hay otros dos señores, bueno, se está hablando ahí todo el tiempo. Sin embargo, también está ahí, hay una tensión que no te queda clara, pero ya empieza a sugerirse cosas con respecto a las consideraciones de los demás sobre Leopold Bloom, que es como la comidilla del pueblo, ¿no? Todo Todo el el mundo mundo sabe sabe que a este hombre su que, mujer le engaña, ¿no? que su mujer lo está engañando, se mofan de esto, luego nos vamos enterando de la cantidad de gente que se ha aprovechado de algún modo de su mujer. De hecho, uno de los que va, creo que uno de los que va dentro de ese coche, nos enteramos Luego, sí, luego en que el tuvo capítulo, una noche de creo que juerga. es en el capítulo 10 que están en una juerga yendo Exacto. en el asiento de Y atrás. él cuenta cómo le miraba las tetas, ¿no? A No, Molly. y Y, dice que como que ah, la coge y ah, ella se deja coger y el otro se hace loco mirando el cielo. Y exacto, de hecho dice, exacto, ¿no? Dice algo así como que, bueno, es un papanatas, pero en realidad es un artista, ¿no? Porque, exacto. claro, porque él Claro, estaba claro. mirando las estrellas y en realidad es una persona Exacto, respetable, a pesar de que todos le hacemos los cuernos, ¿no? Entonces, exacto, que también es muy interesante porque entonces nos va caracterizando el personaje, porque realmente Poldi es un hombre falto de personalidad, muy sensible. De hecho, aquí, por ejemplo, en esta parte, ya cuando están en el entierro, ¿no? Cuando dice en su mente, ¿no? Me parece que la tierra se pondría muy sabrosa con estiércol de cadáver. Ven la incorrección política de Joyce, ¿no? Haciéndolo no a través del narrador, que sería un narrador exacto. juicioso e incluso incómodo, sino que lo hace a través de la mente, que la mente Del realmente no es personaje. políticamente correcta. O sea, cuando uno está en situaciones así, no Exactamente, dice las cosas, pero que está pensando, ¿no? Eh, exacto. no sé, me parece a mí la primera vez que vi yo un muerto fue como, wow. O sea, si hubiera dicho lo que pasaba por mi mente, pues me hubieran sacado a patadas, pero él lo hace a través del personaje, ¿no? Y dice, me parece que la tierra se pondría muy sabrosa con estiércol de cadáver, huesos, carnes, uñas, fosas comunes. Terrible, volviéndose verdes y rosados, descomponiéndose, se pudren deprisa en tierra húmeda, los viejos flacos más duros. Y así sigue, ¿no? Luego dice, deben criar una cantidad tremenda de larvas, arremolinándose en la tierra, todo un remolino de tu cabeza, pero mira cómo va llegando, cómo es que es increíble. Dice, con todo eso, él parece bastante alegre, se refiere al cadáver, ¿no? O sea, como si el cadáver supiera que se va a convertir en estiércol y en todo eso, pero Bloom le ve la cara y lo ve bastante alegre. Le da una sensación, le da una sensación de poder ver a todos los demás bajar primero. No sé cómo se tomará la vida. Haciendo sus chistes también, le calienta las válvulas del corazón. El del botín. Spurgeon salió para el cielo a las 4 esta madrugada. 11 de la noche, hora de cerrar. No llegó todavía. Pedro. A los muertos, en todo caso a los hombres, les gustaría oír de vez en cuando un chiste, o a las mujeres saber qué está de moda. Una pera jugosa o un ponche para señoras, caliente, fuerte y dulce. Evitar la humedad. Hay que reírse a veces así que mejor de esa manera. Enterradores en Hamlet, ¿no? Y ahí ya nos va metiendo a eso que también va a ser un diálogo muy interesante, que creo que de esta primera parte también es algo fundamental, ¿no? La aparición de Hamlet como una obra que permite, que en este caso aparece en la mente de Bloom,
pero que luego en una nueva escena, en el capítulo 9, donde vuelve a aparecer Stephen con sus amigos, hay este diálogo con digamos, las teorías de Stephen, que bueno, me parece a mí uno de los momentos más brutales de Sí, esta sí, sí. parte que hemos leído hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí del entierro decir varias cosas también. Esto que decía con respecto al padre, hay un momento que uno de los personajes que va ahí, eh, bueno, solo como un apunte, me encanta también el personaje de Simon Dedalus, Sí. la ironía que tiene, siempre se está riendo, los chistes que hace es brutal, ¿no? Vemos también cómo cada escena siempre tiene... eh, si leemos cada capítulo, como, no cada escena, sino cada capítulo, por sí solo, siempre hay un personaje que sería como este bufón y esta contraparte, ¿no? Que siempre nos compensa, ¿no? Está el personaje, digamos, dramático, pero al mismo tiempo, como contrapunto, este personaje que siempre permite que no decaiga, ¿no? Entonces, esto es brutal. Entonces, este Simon siempre está haciendo chistes. Hay un momento que pasan y precisamente Leopoldo le dice, mira, ahí va su hijo, no sé qué. Vemos que todo el tiempo Se están eh, cruzando, ¿no? Todos, se cruzan, pero no se acaban de encontrar. Tú no se sabes que, están. porque claro, si los que nos escuchan no lo saben, una de las asociaciones precisamente que tiene el tema de la Odisea como armazón es que Leopold Bloom, Poldi es Odiseo, es Ulises, Stephen es Telémaco y Molly vendría a ser Penélope, ¿no? Eh, así, entonces, claro, en la Odisea, Telémaco sale a buscar a Ulises y no se encuentra con él hasta mucho después, ¿no? Sin embargo, siempre hay referencias que precisamente lo que hace Joyce es usar esas referencias, pero no es tan, que es donde está para mí también la genialidad, ¿no? Que él no acaba siendo un duplicador No, no es un remake, ¿no? argumental, exacto. No es un remake de la Odisea, sino es que No. es otra cosa, ¿no? Es que es brutal. Mm. Luego eso lo veremos también con las Aquí, caracterizaciones de los personajes, ¿no? aquí hay una cosa Con las importante que cosas. tú has dicho en relación a Simon Dedalus. Sí, es un personaje muy divertido, pero nos vamos dando cuenta lo diferente que es de su hijo, ¿no? Y Exactamente. eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Muy importante porque entonces nos damos cuenta de que Stephen está buscando un referente que no es su padre, ¿no? Exactamente. Ahí hay una cosa que es muy importante. Entonces, bueno, quería llamar la atención también sobre varias cosas, ¿no? En ese, además vemos el realismo. Los que hemos estado en un funeral, es que es así, ¿no? Es Como así. las No, conversaciones de la las gente, conversaciones, las cómo la ironías, luego gente la intenta reflexión. las ironías, pero al mismo tiempo, para no herir sensibilidades, hay momentos que se están riendo, pero se dan cuenta todos que, perdona, que estamos en un funeral, ¿no? Que tampoco, porque precisamente hablan de un personaje, eh, bueno, ahí se ponen a hablar del suicidio, y hay uno que empieza a cuestionar el tema del suicidio, porque además, eso es lo otro fascinante de la obra, eh, te hace una reflexión sobre cualquier tema, una reflexión extraordinaria, ¿no? Te habla de la muerte, y de pronto aquí se ponen a debatir sobre el suicidio, ¿no? En un Porque ya entierro. digo, la obra es un Un entierro. continuo, es un continuo debate filosófico y de la vida, es una maravilla. Entonces, se pone a debatir de que los suicidas son cobardes, no sé qué, y hay un momento porque, claro, el padre de Paul D, de Leopoldo, se ha suicidado. Entonces, él tiene también esa cosa, esa sensibilidad, ahí tiene ese trauma, ¿no? Por decirlo de algún modo. Mm. Entonces, ese detalle está ahí, ya nos lo presentan. Luego esto también nos va a llevar a lo que tú hablabas de Hamlet. Y luego también está toda la visión que los demás tienen sobre Leopoldo. Hasta aquí tenemos un Leopoldo
que de algún modo es la comidilla del pueblo, pero es que es un tío que también está siendo como que está siendo discriminado de alguna manera, ¿no? Sí, Se le presenta como un tipo que no pertenece a ciertas sectores sociales, y de alguna manera también creo que Joyce muy bien ahí lo iguala en sentimiento y en manera de ser a Stephen, claro, precisamente, ¿no? exactamente. Vemos a Ambos este Stephen son, que está siendo machacado por Mulligan, que está en una posición de un poco que lo vacilan, ¿no? Y vemos a este Leopoldo que también, ¿no? Hay un momento cuando van a sí, montar, le dicen, no se pase usted, ubican, sí, ¿no? suba. Son dos personajes que no se consiguen ubicar en el lugar en el que están, Exacto. ¿no? Sin Luego, embargo, luego nos vamos enterando de quién es cada uno, porque claro, luego tenemos un exactamente. Simon que sabemos que no es todo lo que aparenta ser, ¿no? Que se las da de tal, pero es un tío que no tiene ni dinero para dejarle a sus hijos. Exactamente, sí, sí, sí. Porque además una Luego hay gran una parte de ese escena, dinero la escena con la bebe, ¿no? hija, que la hija le quita Con la la moneda hija. que tenía y, claro. Exacto, ¿no? Ujú. Entonces, claro, Luego ahí nos vamos a todavía no lo enterar vemos. explícitamente de que Leopold Bloom es judío, que hay una pequeña Ese, referencia en ese es el 4 o exacto. 5, pero es un tema que se va a saber a partir del capítulo 7, que es justamente en el momento en el que nos apartamos ya por completo, ¿no? de Leopold Bloom, y digamos que la narración deja de estar focalizada en él y pasamos a un Exacto. capítulo 7 donde hay como unas pequeñas viñetas, ¿no? Ajá. En las que, Sí, porque esto, que ahí quería llegar, porque hay varios grandes temas, ¿no? Hay muchos, pero sobre todo grandes temas. Creo que uno de los grandes temas es precisamente el tema del judío, ¿no? El hecho de sí, ser judío. Otro de los grandes temas podría ser Irlanda, ¿no? El hecho de la cultura irlandesa frente a la cultura, en este caso, inglesa y anglosajona, que Borges, en esa lucidez que tenía también en su conferencia sobre Joyce, precisamente comienza hablando de las semejanzas que hay, bueno, de las características de la cultura judía. Dice Borges que la cultura judía es una cultura que siempre ha estado eh, expuesta a la situación de tener que adaptarse a culturas ajenas, ¿no? exacto. Pero es una adaptación que de alguna manera eh, no deja nunca de ser diferente. Te adaptas, pero desde un modo, de una perspectiva distinta, ¿no? Sigue siendo judío, por más que hables en alemán, ¿no? Si nos queremos remitir, por ejemplo, a Kafka, o sigue siendo judío aunque vivas en Irlanda, sigue siendo judío aunque te vayas a los Estados Unidos Mira, y seas norteamericano y mira nazcas ahí. Es esta, decir, sí, mira esta parte entonces, justamente en el capítulo 7, en la parte que dice de los padres, que es una de las viñetas, dice exactamente esto que decía también Borges, ¿no? ¿Por qué los judíos no aceptáis nuestra cultura, nuestra religión y nuestra lengua? Vosotros sois una tribu de pastores nómadas, nosotros somos un pueblo poderoso. No tenéis ni ciudades ni riquezas, nuestras ciudades son colmenas de humanidad y nuestras galeras trirremes y cuatrirremes, cargadas con toda clase de mercancías, surcan las aguas de todo el globo conocido. No habéis más que emergido de condiciones primitivas. Nosotros tenemos una literatura, un sacerdocio, una historia secular y una organización política, pero sobre todo, fíjate cómo nosotros contra ustedes, ¿no? La cuestión del exiliado otra vez, ¿no? Son dos exiliados, ¿no? Stephen un autoexiliado y Leopold Bloom un exiliado por el mismo hecho de ser en judío, su ¿no? propia tierra, en su propia tierra. Exactamente, ¿no? O sea, uno quiere irse y el otro no puede pertenecer. Y el otro quiere entrar, pero no No, puede. Exacto, no no le puede. dejan, ¿no?
Entonces, bueno, por eso decía ahí, para seguir Sí, perdón que te la corté, escena pero del... justo del... No, pero ya te digo, es Justo una locura. es que justo decía eso, que yo Una también lo vi locura. a Borges y me pareció curioso encontrar justo la página y ¡pap! Lo dice ahí. Claro, claro. Entonces, este es uno de los grandes temas que ya se está trabajando ahí. El otro gran tema es esto que decías de la relación con el padre, que luego hablaremos de eso precisamente con la teoría de Stephen y sobre Hamlet y Shakespeare. Mm. Y entonces luego ahí en hay varias cosas curiosas, ¿no? Una de las que sucede, bueno, ahí está la comedia, hay un hombre que pregunta por quién es ese señor y no sé qué. Luego estos personajes, Joyce los irá recuperando, pero de pronto en medio del entierro hay un personaje, de hecho este hombre que anteriormente Bloom se había cruzado con Bloom, le dice, por favor ponme en la lista, que no podré ir, pero ponme en la lista porque volvemos aquí a la realidad de, de los entierros y de las convenciones sociales, ¿no? Quiero que conste que yo quería estar ahí, pero que no voy a poder. Entonces le pide a Bloom que dé su nombre y cuando están ya precisamente enterrando a Dignan y tal, hay un hombre que pasa haciendo listas y tal, y él ve a lo lejos a un señor, que nadie sabe quién es. Es un señor misterioso, que le llaman, creo que el número 13, creo que hacen la lista, y este hombre le pregunta, ¿usted sabe quién es ese señor? El señor del sobre todo. Pero claro, el señor del sobre todo, que lo ponen aquí en la traducción, en el original es el señor Macintosh. Claro, y ahí, aquí volvemos lo digo, por eso digo que este es un libro que es una enciclopedia, ¿no? ¿Por qué Macintosh? Precisamente Macintosh se le llamaba a los, sobre todo a los impermeables bueno, de esa época de la marca y después a lo largo del tiempo se la ha llamado así porque Macintosh precisamente fue el que inventó la tela, el tejido impermeable. Entonces este señor acaba siendo el señor Macintosh, que nadie sabe quién es, pero que es un señor que en esa genialidad de ellos otra vez va a tener varios momentos a lo largo de toda la obra y nunca sabremos quién es, pero es como una sombra, como una imagen de la muerte, no sabemos bien, pero está ahí. Entonces, ahí en este capítulo nos presenta también a este señor Macintosh, que luego será también otro de los temas, Irá recuperando. leitmotiv y temas que va siguiendo a lo largo de la obra, ¿no? Otra de las cosas también que me llamó mucho la atención, ya el propio Bloom reflexionando sobre la muerte, cómo deberían ser los funerales. Y entonces dice, deberían existir tranvías que llegaran hacia los cementerios y también debería haber un modo en que cada familiar se quedara con la voz, que pudiéramos reproducir la voz para poder recordarnos bien de esta persona. Esto es una predicción de Joyce, porque hoy en día ya podemos grabar, tener vídeos de personas para poder recordarlo como eran realmente. Y ya ahí estaba Paul Díaz reflexionando sobre esas ideas Sobre que esas tenía cosas, sí. sobre los funcionarios. Entonces ya digo, está lleno de momentos También, fascinantes. y también coherente con él, porque es un publicista, pues, ¿no? Entonces Exacto, tiene todas estas cuestiones en la mente, ¿no? Es muy exacto. interesante. Luego vienen, bueno, Entonces, eso, y sí, luego vienen ya capítulos donde estamos más periféricos, ¿no? Vamos ujú. viendo... eh, Sí, porque eso es lo otro interesante. Cuando tú empiezas a leer, tú dices, uy, se me va a cargar mucho me va a abusar mucho del monólogo interior del flujo de conciencia, pero ¿qué va? Ese es no, no, Joyce. no, es que Entonces ya luego, claro, lo va equilibrando lo con estos equilibra otros. y Y luego, ¿qué ocurre? Que hace un efecto muy bueno porque tú estás buscando a Bloom todo el tiempo. Te lo esconde, ¿no? O sea, ah, las historias que te va contando son interesantes, son muchos personajes, no terminas de ubicarte, pero siempre estás buscando a Bloom. ¿Dónde está Bloom, no? Y Bloom siempre va a aparecer, ¿no? Entonces, creo que el capítulo 7 es un poco esto, ¿no? Es el...
es muy Flaubert, ¿no? Porque te muestra, como en el capítulo 7, como en el capítulo 10, te va a, te va a mostrar la ciudad, ¿no? La ciudad, la cantidad de gente que hay por aquí, por allá, las voces, la gente que se entrecruza, y entre todo, como esa escena de la lista de Children, que no tiene nada que ver temáticamente, pero con la niña que es la única que tiene color, ¿no? Es un poco como que Bloom tiene un color diferente, ¿no? Y entonces siempre lo ves paseando por la calle, ¿no? Porque él se ha ido, ¿no? A buscar a un tipo para convencerle de un tema de publicidad. Y entonces ahí es cuando lo perdemos, ¿no? Y a partir de ahí ya lo vamos encontrando siempre, desde un lugar se le ve viendo una vitrina, o caminando por la calle, ¿no? Y entonces O vamos... si no, en boca de otros personajes. Y eso también, eso es lo mejor, Exacto, porque ahí es cuando nos vamos enterando de más cosas, ¿no? Que no nos han quedado todavía exacto. del todo claras. Una de ellas es que es un cornudo, ¿no? Molly le engaña con Doylan, ¿no? Y, y bueno, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Es como que todo el mundo sabe que este hombre, pues, la mujer le engaña y luego ya, pues, yo creo que realmente ahí están estos capítulos. No sé si tú tienes algo que recuperar del Bueno, 7, del es 8. que tú leíste una parte que me encantó también, y ya digo, el libro está lleno de grandes momentos. Esa parte que tú leíste, pues luego tenemos también los retos los que se pone Joyce, ¿no? Él intenta que cada capítulo sea también Una forma eh, diferente, ¿no? Cada cosa una tiene un forma estilo. diferente, eh, un tema diferente. Hay capítulos donde la temática predominante puede ser, por ejemplo, la retórica, otro donde puede ser la historia. Es decir, es una obra de un absoluto genio, ¿no? Entonces, en esa parte donde dice que son como viñetas, que precisamente sucede en la redacción del periódico, ahí también vemos todas la, eh, las convenciones sociales, quién es quién, a quién se le trata de una manera y de otra. Eh, Ahí se ponen a hablar de porque precisamente llega Stephen, ahí dejamos de ver a Bloom, llega Stephen, pero Bloom está llamando por teléfono y salió a buscar precisamente. Nunca se da el encuentro. Y Nunca no se uno cruza. empieza ya a tener ganas de que se den, ¿no? Y eso es lo que Ahí, también te va jalando ahí, te va jalando a seguir, ¿no? Porque dices, esto va a pasar en algún ah, momento. exacto. Entonces, llega Stephen y el director del diario le dice que escriba, que por favor. Ahí Stephen nos cuenta una historia también muy simpática de dos señoras que son dos personajes que habían salido precisamente en el cuento Los Muertos, que son estas hermanas que de pronto se van a la torre de la calle O'Donnell, que es la calle principal, y se van ahí al mirador, y es una escena también buenísima porque estas señoras se ponen a comer creo que durazno, ahora no me acuerdo, y empiezan a tirar las semillas, los huesos hacia abajo. Bueno, es esta historia que nos está contando Stephen, le piden que la escriba, pero Stephen está, bueno, no sé, Muy desganado constantemente, sí. sí, no está muy convencido de eso, pero de pronto ahí se ponen a hablar sobre los grandes oradores de Irlanda, ¿no? De hecho, se mencionan algunos que son reales, y luego está este discurso del cual tú has leído una parte que me parece fascinante. Hay un personaje que dice que es el mejor discurso que se ha dado nunca en Irlanda, y, 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 es precisamente el discurso, es un abogado está exponiendo, fíjate esa parte que tú leíste sobre los judíos. Cuando tú empiezas a leer eso, tú dices, uy, este hombre va por un lado, y luego cómo le da la vuelta, ¿no? Sí. Porque él está hablando precisamente de Moisés con respecto a la cultura egipcia. Es decir, esto, mira lo que dice aquí,
esto que le estáis diciendo, rezáis a un oscuro ídolo local, Sí. es como si se lo estuviera diciendo un hombre de cultura egipcia precisamente a los judíos, ¿no? Y Ujú. a Moisés como representación de esos judíos. Dice, rezáis a un oscuro ídolo local. Nuestros templos majestuosos y misteriosos son las moradas de Isis y Osiris, de Horus y Amon-Ra. Vuestra es la esclavitud, el temor y la humildad. Nuestro el trueno y los mares. Israel es débil y pocos son sus hijos. Egipto es una hueste y terribles son sus armas. Vagabundos y mercenarios se os llama. El mundo tiembla ante nuestro nombre. Un sordo, fíjate aquí cómo interviene Otra vez el también, pensamiento, dice, un sordo eructo de hambre agrietó su discurso. Elevó la voz por encima de él valientemente. Dice, pero señoras y caballeros, si el joven Moisés hubiera prestado oídos y aceptado ese modo de ser, de ver la vida, si hubiera inclinado la cabeza e inclinado su espíritu ante esa arrogante admonición, nunca habría sacado al pueblo elegido de su casa de servidumbre, ni seguido durante el día a la columna de nube. Nunca habría hablado con el Eterno entre relámpagos en la cumbre del Sinaí, ni tampoco habría bajado con la luz de la inspiración, refulgiendo en su rostro y llevando en sus brazos las tablas de la ley grabadas en la lengua de los proscritos. Madre mía, esto es que es maravilloso, es terminó y maravilloso, les miró, disfrutando el disfrutando el silencio. silencio. Claro, esto Sí. es brutal. Entonces, ya digo, el libro está lleno de momentos No, así, no, ¿no? está lleno de Eh, perlas, llenísimo de exacto. perlas. Entonces, una parte muy curiosa también, ya digo, este capítulo está estructurado, como tú decías, en viñetas, como si fuera un diario, ¿no? Como Sí, también porque como si además los estuviéramos, títulos son como sensacionalistas, ¿no? exactamente, como si fueran, ¿cómo se llama esto? Titulares, ¿no? Los Como titulares de las titulares, sí. noticias. Entonces ya digo, cada capítulo es un reto por sí mismo, es maravilloso. Y hay una parte que ahora yo no recuerdo dónde es, donde creo que es en el coche precisamente, donde Bloom está leyendo eh, el diario que lo tiene doblado, y entonces Joy nos pone las frases incompletas, como, es decir, no nos pone la frase completa, nos pone precisamente lo que está leyendo Bloom, ¿no? Ujú. Como frases entrecortadas, como si estuviera leyendo solo la noticia que le queda visible en esa parte del diario, ¿no? Esto también es brutal, ¿no? Este También tipo de cosas, el libro es está muy lleno perro. de cosas de este tipo, ¿no? De hiperrealismo de una representación de la vida, de la realidad y de lo que está viendo absolutamente igual, ¿no? Semejante. Entonces, ya digo, esto es brutal. Y luego pasamos al momento, un poco para seguir el hilo de Bloom. Bloom eh, se va a este diario, luego se va Stephen también, que tiene que entregar una carta, bueno, un escrito que le dejó el director que ya también vemos, el director de la escuela, me estoy refiriendo, que le dice a Stephen, tienes que ahorrar, es este hombre de la cultura inglesa contra la cultura judía e irlandesa, un poco como que los irlandeses son tipos muy dejados, borrachines, que, no son como los ingleses, que tienen que aprender a ahorrar. Entonces, pero al mismo tiempo este hombre, cuando le da el dinero de la paga quincenal, le deja una carta, le dice, oye, por favor, a ver si me la publican ahí, que tú que tienes contacto. Y entonces es cuando Stephen se va a este diario. Y por su parte, Bloom, después del funeral, se va al diario porque ha conseguido, quiere publicar una publicidad de un señor que le pide ciertas características, que quiere que publique eh, unas llaves, porque el señor se llama Case y quiere jugar Sí. con la Case sobre la casa y tal. Y quiere cambiar el diseño, y entonces estaba hablando precisamente con el director para cambiar ese diseño, y lo quiere hacer a la manera de otra publicidad que él vio y que tiene que buscar en la biblioteca precisamente, porque ese es un diario que salió en otras fechas. Entonces hace la llamada por teléfono, todo eso está sucediendo
todo esto que están hablando de las oratorias, mientras está ahí Sí, Stephen y sí, sí. tal, Bloom se va. También es brutal en estas escenas de diario, cómo los niños que vendían periódicos, Se le cómo tienen te lo todos, muestra él ahí, sí, en sí, las escaleras, se descalzos, acumulan. corriendo, desesperado porque salga la prensa para ellos salir a venderlo. Todo esto es fascinante, ya digo. Es exactamente una crónica de sus tiempos y de cómo era eso. Y piénsese que todo esto lo está escribiendo Joyce fuera de Dublín. Esto es lo No, otro eso es brutal. sorprendente. No, es que claro, es exactamente eso lo que hablamos, que Es para él es básico eso, ¿no? O sea, para poder exacto, refundar la ciudad en exacto. su literatura, ha de estar fuera de ella. Eso es increíble. Sí, y entonces, ya en el primer capítulo, Mulligan le había dicho a Haynes, deja que te cuente la teoría de Hamlet, ¿no? Hay un momento ya, se va a Bloom y tal, y entonces Stephen expone un poco también a la manera en que se ha hecho con esto del orador, expone su teoría sobre Hamlet, ¿no? Y entonces, si quieres ahí cuéntate un poco cómo, no sé si lo tienes señalado, porque también es fascinante cómo él va exponiendo su teoría y al mismo tiempo te van poniendo lo que él va pensando, ¿no? Cómo los tiene seducidos, ¿no? Dice, ahora me toca, ahora cuando haga este gesto, ya todos quedarán eh, rendidos ante mis palabras, ¿no? Entonces, cómo se regodea él también en esta Sí, teoría que está al exponiendo. principio él no quiere hablar del tema, ¿no? Ese Buck Exacto. Mulligan que le dice justamente, Haynes tiene ganas de escuchar eso, ¿no? Entonces el capítulo De hecho, 9. mira, en el capítulo 1 podemos retomar ahí, él dice, ¿no? Y eso que aún no le has oído hablar de Hamlet, Haynes. Bueno, lo digo en serio, dijo Haynes, todavía dirigiéndose a Stephen. Pensaba en ello precisamente cuando entró esa pobre vieja criatura. Em, ¿Ganaría dinero yo con eso? Preguntó Stephen. ¿Ves ahí el juego, ¿no? La ironía de Stephen. Ah, Haynes se rió y cogiendo su blando sombrero gris del gancho de la hamaca dijo, no sé, la verdad. Se dirigió lentamente hacia la salida. Buck Mulligan se inclinó hacia Stephen y le dijo con áspera energía, ya has metido la pata, ¿para qué dijiste eso? ¿Y qué? El problema es sacar dinero. ¿A quién? ¿A la lechera o a él? Cara o cruz, me parece. Entonces siguen ahí discutiendo. Quiero llegar justo a la parte en que ya empiezan a hablar de... entonces sigue él dando evasivas, ¿no? Y llega un momento en que le dice, ¿cuál es tu idea sobre Hamlet? Preguntó Haynes a Stephen. No, gritó Buck Mulligan con dolor. No estoy a la altura de Tomás de Aquino y las 55 razones que se ha buscado para apuntarlo. Cosa importante también, ¿no? Porque él va a utilizar esa estructura de Santo Tomás de Aquino Joyce para ese sí. capítulo número 9, ¿no? Esperad a que me haya echado unas cuantas pintas adentro. Se volvió a Stephen estirándose cuidadosamente los picos de su chaleco color prímula, que también además incluso no te dice color rojo, no te dice color amarillo, no, te dice color algo distinto, ¿no? Entonces siguen así y dice, ah, sombra de Quinche, el viejo, Jafet en busca de padre. Siempre estamos cansados por la mañana, dijo Steven a Haynes, y es más bien difícil de explicar, ¿no? Y más abajo dicen, he leído no sé dónde una interpretación teológica de eso, dijo Meditabundo, la idea del padre y el hijo. El hijo Claro, esforzándose por reconciliarse con el padre, ¿no? Entonces ahí va dejando él claro. va dejando ya la idea, ¿no? La, Y luego viene, que además, cómo lo cuenta Stephen, cómo lo cuenta Joyce a través directamente de la boca, porque ya esto no es ni pensamiento, desde la boca de Stephen es maravilloso, ¿no? Yo me gustaría leerlo, porque es que ya te digo, estas cosas es un desperdicio no leerlo, porque es como mejor se explica, ¿no? Aquí está precisamente Stephen, ya se pone a hablar, en el capítulo 9 es esto,
Sí, sí. delante de algunos, bueno, John Eglinton, hay otros personajes ahí, Russell, son varios que están ahí. Y entonces él dice, ¿qué es un fantasma? Dijo Stephen con vibrante energía. Uno que se ha desvanecido en impalpabilidad a través de la muerte, a través de la ausencia, a través de un cambio de modos. El Londres isabelino estaba tan lejos de Stratford como el corrompido París lo está de la virginal Dublín. ¿Quién es el fantasma que viene del limbo patrum, regresando al mundo que le ha olvidado? ¿Quién es el rey Hamlet? John Eglinton desplazó su delgado cuerpo, echándose atrás para juzgar. Elevado. Es a esta hora del día, en mitad de junio, dijo Stephen, robando con una rápida ojeada su escucha. La bandera está izada en el teatro junto a la orilla del río. El oso Sackerson ruge en la arena de al lado, el Teatro París. Lobos de mar que navegaron con Drake mascan sus salchichas entre los espectadores del patio. Color local. Todo esto ya es pensamiento. Color local, mete ahí todo lo que sabes. Hazles cómplices. Esto ya es Stephen elucubrando cómo seducirlos, ¿no? En su mente. Y entonces aquí dice, es buenísimo, dice, Shakespeare ha salido de la casa del Hugonote en la calle Silver y va andando por la orilla del río, junto a los recintos de los cisnes. Pero no se detiene a echar de comer a la hembra que antecoge a sus patitos hacia los juncos. El cisne de Avon tiene otras cosas en que pensar. Composición del lugar. Ignacio de Loyola corre en mi ayuda. Empieza la representación. Empieza la representación. Avanza un actor en la sombra, vestido con la cota que dejó un elegante de la corte. Un hombre bien plantado con voz de bajo. Es el fantasma, el rey y no rey, y el actor es Shakespeare, que ha estudiado Hamlet todos los años de su vida que no fueron vanidad, para representar el papel del fantasma. Dice sus palabras a Burbage, el joven actor que está delante de él, más allá de la tela encerada, llamándole por su nombre. Hamlet, soy el fantasma de tu padre, mandándole prestar atención. A un hijo habla, el hijo de su alma, el príncipe, el joven Hamlet, y al hijo de su cuerpo, Hamnet Shakespeare, que ha muerto en Stratford para que su homónimo viva para siempre. Es posible que ese actor Shakespeare, fantasma por ausencia y con las ropas del sepultado rey de Dinamarca, fantasma por muerte, diciendo sus propias palabras al nombre de su propio hijo, si hubiera vivido Hamlet Shakespeare, habría sido mellizo del príncipe Hamlet. Es posible, quiero saber, o probable, que no sacara ni previera la conclusión lógica de esas premisas. Tú eres el hijo desposeído, yo soy el padre asesinado. Tu madre es la reina culpable, Anne Shakespeare, de soltera Hathaway. Y entonces dice aquí otro personaje, dice, pero ese lugar en la vida familiar de un gran hombre, empezó Russell con impaciencia. ¿Estás ahí, buena pieza? Esto es Stephen reflexionando, ¿no? Y le dice, sí. Es interesante solo para el funcionario del registro. Quiero decir, tenemos las obras. Quiero decir, cuando leemos la poesía del rey Lear, ¿qué nos importa cómo vivió el poeta? En cuanto a vivir, nuestros criados pueden hacerlo por nosotros, dijo Villiers de L'Isle, curioseando y hurgando en los comadreos entre bastidores de aquel tiempo, que si bebía el poeta, que si tenía deudas. Tenemos al rey Lear y es inmortal. Eso es brutal. La cara del señor, la cara del señor Bess, apelada, asintió. Fluye sobre ello con tus olas y tus aguas. Mananan, Maclir, pardíes mozo, y esa libra que os prestó cuando teníais hambre, a fe mía la había menester. Tomad vos este doblón. Bueno, todo esto que hemos visto aquí, ¿cuál es la teoría en definitiva? La teoría de Stephen es que Shakespeare, sobre todo en la obra Hamlet, se está siendo autobiográfico, está exponiendo a través de Hamlet parte de su vida, ¿no? ¿En qué sentido? Shakespeare es un hombre que se casa con esta Anne Hathaway
con 18 años. Anne Hathaway tenía 20 y pico, era mayor que él, y tienen que casarse, al parecer, porque había salido embarazada ella, y según las teorías de varios biógrafos, fue un matrimonio de alguna manera contra la voluntad de Shakespeare, que no le quedaba más remedio que casarse. Entonces ellos se casan ahí, y Shakespeare, esto es en Stratford, de donde era Shakespeare, pero Shakespeare se va a Londres porque quiere seguir, quiere hacerse actor y quiere triunfar como actor, y deja a Anne Hathaway abandonada de alguna manera ahí. Entonces Stephen dice, es de la teoría de que, bueno, Shakespeare, ese hijo de Shakespeare muere, creo que a los 10 años. Aquí ya empezamos a ver una relación con Leopold Bloom, ¿no? Sí, sí, Ya sí, tenemos sí, ahí un clarísimo. hijo muerto, Shakespeare tiene ese hijo muerto, y entonces este padre, que es Shakespeare, le está hablando a su hijo muerto, que además se llama Hamnet, a través de esa voz, ¿no? Que quiere, Sí, sí, sí. y que le está llamando la atención sobre algo. Entonces dice Stephen que Anne Hathaway le fue infiel, ¿no? Aquí podemos también tener otra comparativa con respecto a Molly, ¿no? Anne Hathaway Sí, 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 sí. vendría a ser también Molly, y entonces sencillamente lo que dice Stephen es eso, ¿no? Que Hamlet es una obra mucho más biográfica de lo que realmente podemos imaginar, ¿no? Entonces establece esta teoría que es buenísima, porque es una teoría no solo ya que se está adelantando a un montón Ah, de teorías que habían exactamente. venido de un libro, Sí, sí, sí. a un libro que recomendamos, que es una biografía, creo, del año Espectacular. 2003 o 2004, creo que, si no me equivoco, es una, a ver si encuentro aquí, luego la mencionaré, una biografía que se escribió sobre Shakespeare, que sobre El todo espejo de un trata de hombre. cómo, El ¿eh? espejo de un hombre. ¿Sí? El espejo, sí, o el espejo del mundo, algo así. El espejo de. Eh, Sí, no, el espejo de un hombre de Stephen Greenblatt, ¿no? exacto, el Este espejo libro, del sí. hombre. Entonces, este hombre hace una biografía de Shakespeare revisada, actualizada, con datos y con informaciones mucho más contemporáneas, pero trata todo el tiempo de encontrar a Shakespeare, a ese Shakespeare hombre, En a la través obra. de sus obras, ¿no? Sí, sí, sí. Que esto también nos viene a hablar de Joyce, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si quieres, habla tú un poco ahí, a partir Yo creo que de todas ahí, estas asociaciones que hay. sí, yo creo que ahí está la clave del Ulises, ¿no? Yo creo que en cierta forma, incluso la clave está mucho más ahí que no en la Odisea de Homero, Que en Odiseo, ¿no? Yo exactamente. creo que ese es el gran despiste, ¿no? El gran despiste de Joyce. Es decir, una cosa la utiliza de forma estructural o, como dice Borges, motivacional para ordenar su vida, pero en realidad con la vida que quiere dialogar es con la de Shakespeare, ¿no? Eh, Ujú. y aquí hay también algo muy interesante que es, digamos, el diálogo con esta estructura, ¿no? Por ejemplo, y lo hablamos algún día, ¿no? En el Odiseo, perdón, en la Odisea tenemos a Odiseo que se va a, a la guerra, ¿no? Para emularse, digamos, ¿no? Para convertirse en un héroe. Se gana la guerra y luego él vuelve a Ítaca, pero es condenado por los dioses y tiene que pasar este periplo, ¿no? Este naufragio. Entonces en Ítaca le espera Penélope, ¿no? Ella le espera, pero los pretendientes cada vez son más y más impacientes, ¿no? Sin embargo, ella, en esta obra de Homero, mantiene esa fidelidad con la estrategia, también ingeniosa como su marido, de tejer
durante el día y destejer por la noche, bajo la Exactamente. promesa de que si termina este tejido, entonces Acabará eligiendo acabará eligiendo a uno de los pretendientes, ¿no? un nuevo marido, sí. Por otro lado, está Penélope y Odiseo tienen un hijo que les ha salido un poquito debilucho, que es Telémaco, que ante la ausencia de su padre no ha tenido esa figura que le convierta también a él en un rey, digamos, propiamente dicho, ¿no? Entonces tenemos esta estructura, ¿no? Ahora, en la Odisea, lo que termina ocurriendo es que Odiseo vence los obstáculos, consigue el perdón de los dioses, a través de la intervención de Telémaco también, eh, tiene tentaciones en el camino, sucumbe sobre todo a una de ellas, pero termina volviendo al lado de Penélope, mata a los pretendientes, a todos los pretendientes, y vuelve a ser el rey de Ítaca, junto a Penélope. Triunfa. Digamos que Triunfa, triunfa. triunfa, y entonces la familia se vuelve a reunir, es decir, se reúne la Exacto. mujer, el marido y el hijo, ¿no? Entonces ahí tenemos esa primera estructura, ¿no? Luego tenemos Hamlet, El ¿no? modelo, el modelo de héroe, El ¿no? modelo de héroe. Luego Ahí tenemos está. la segunda estructura, que es Hamlet, ¿no? En el caso de Hamlet, eh, claro, acá tenemos esta doble mirada. ¿Dónde está el héroe? ¿No? ¿Dónde está Odiseo? ¿Odiseo es Hamlet? ¿No? Ahí está la pregunta, ¿no? La pregunta que Ah, Stephen está aquí intentando un poco dilucidar. Bajo ese esquema, podríamos decir que Hamlet, que además es exiliado, ¿no? Eh, ha justamente hecho un viaje por también. haber Claro. matado a Polonio, padre de Laertes, ¿no? Entonces, a ver, en Hamlet, pues, para que no lo haya leído, el padre ha muerto en una situación Extrañas desconocida, no sé, circunstancias. extrañas circunstancias, es decir, lo han matado, pero eso no se dice. Y el hermano del rey se casa inmediatamente con Gertrudis, ¿no? La madre de Hamlet. Esto perturba, la muerte del padre y el hecho de que su tío se case con su madre perturba a Hamlet, y aparentemente él se vuelve loco, ¿no? Entonces, en el interín, Hamlet está en un romanceo ahí con Ofelia, ¿no? Entonces tenemos esta imagen, ¿no? Hamlet, como el Odiseo, se exilia, ¿no? De hecho, libra una batalla en los mares y luego regresa a Dinamarca. Lo que ocurre es que además regresa, y cuando regresa como un anónimo, es decir, se viste de una forma que nadie le reconoce como el rey, como el príncipe que es. Con lo cual Como también Odiseo. hay una referencia con ese Odiseo disfrazado que vuelve a Ítaca para probar Exacto. la fidelidad de sus aliados, Brutal. que también ocurre en Hamlet, ¿no? Y Claro. entonces, ¿pero qué ha ocurrido en el interín mientras Hamlet estaba en estas batallas en los mares? Que Ofelia, en vez de esperarlo, se ha suicidado, ¿no? De hecho, aquí también quería hacer un paréntesis, que es que Ofelia se suicida ahogándose en un río, forma en cómo se va a suicidar más tarde Virginia Woolf, ¿no? Claro. Que también es otro dato que a mí me dejó la piel de gallina. Entonces tenemos esta otra estructura. Hamlet vuelve, mata a los pretendientes, pero él también muere porque le hieren con un arma embadurnada en veneno, ¿no? Entonces en Hamlet el final es trágico, ¿no? ¿Por qué? Porque Además, realmente el trabajo que le mueren. cuesta también a Hamlet decidirse, porque
Hamlet Ah, es la bueno, duda por sí misma que no la tiene Odiseo. Hamlet es O- desesperante, ¿no? Odiseo tiene una Claro, tremenda convicción y una convicción, exacto. De Hamlet hecho, hay un momento que Odiseo, le dice a Ofelia, ¿no? Yo te amé, y 4 líneas después le dice, yo no te amé, ¿no? Entonces la trae loca a la mujer que luego se suicida, ¿no? Entonces, al final se muere, pero en esta obra exacto. mueren todos, ¿no? Ese es el punto. De hecho, Odiseo es castigado de algún modo, podemos decir que es castigado por sus convicciones, porque es un desafiante, es un hombre que Exactamente. está desafiando de algún modo su destino y es un tío que viene a por todas siempre, ¿no? Y que se enfrenta precisamente a ese destino para el que él está, valga la repetición, predestinado, y asume lo que tenga que asumir, ¿no? Exacto. Es decir, que Ahora, también, ese es el héroe trágico, ¿no? El claro, héroe que se está enfrentando a su destino, aunque no lo pueda cambiar, ¿no? Es Edipo, es, son todos los héroes sí, y hay un elemento Grecia. también muy interesante que sería interesante buscar, no sé si habrá algún tipo de relato de algún, digamos, escritor griego, pero en el caso de Hamlet, lo que se presenta, que no se presenta en el caso de la Odisea, es la relación de Odiseo con su madre, ¿no? En este caso sí que hay una relación de Hamlet con su madre, una relación contradictoria, porque hay un amor de hijo, pero a la vez hay un odio por la traición al padre, ¿no? Que se Claro, recupera en el Ulises, ¿no? Porque ahora vamos al claro, esquema de Ulises, ¿no? Un esquema exacto. hipotético, ¿eh? Estamos aquí jugando. El- en el Sí, como está Ulises jugando Stephen, ¿no? Y como está jugando, y como estamos jugando estamos nosotros, jugando ¿no? todos, porque al Está final jugando yo literatura y es sí, un es juego, ¿no? verdad. Que, Entonces es que ahí está la clave. En el Ulises lo que tenemos es que Harold Bloom, no, Harold fue otra vez, Leopoldo Bloom, por Harold, ¿qué culpa tiene este hombre? Bueno, el tema de Poldi es que Claro, Poldi, que es judío. que es judío en sí, pobre. Bueno, la historia es que Poldi, como tú bien me decías el otro día, es aquí más la figura del antihéroe, ¿no? ¿Por qué? Porque Poldi, Exacto. em, primero que se le ha muerto el hijo, es decir, su Telémaco ha muerto, ¿no? Ya empezamos, ya partimos de una historia en la que el hijo ya no lo tiene. Y si fuera de otra manera alternativa, la hija vive fuera, nunca va a volver, no, al menos no lo parece. Es decir, el padre ya no tiene a ese hijo, ¿no? Ya es una primera ruptura con la tradición que sí se mantiene en Hamlet, ¿no? Em, Luego él se va de casa, sabiendo que la mujer le engaña, es decir, Penélope ya no le espera tejiendo, más bien espera que se vaya para que venga el otro, ¿no? Entonces, él hace todo el camino del día y cuando vuelve, esto aún no lo sabemos, esto es lo que habremos de descubrir cuando terminamos la novela, es si de alguna manera Poldi mata a esos pretendientes y de qué forma los mata, ¿no? Lo que sabemos de Claro, oídas es que no hace nada, ¿no? Se va a dormir resignado, ¿no? claro. No lo Sí, de lo sabemos. que la crítica habla precisamente del Exacto, antihéroe, pero vamos a ir a pero buscar nosotros todavía qué tipo no de queremos saberlo. no queremos saberlo y además como lo que Exacto. hemos oído casi todo no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo, entonces tampoco damos crédito a esas opciones, ¿no? Eh, pero bueno, lo que Claro, aquí estamos viendo en tenemos realidad es que estamos viendo un diálogo entre tres obras fundamentales de la literatura universal que están exactamente. jugando con con la misma figura, ¿no? Una figura que además a todos nos pasa en la vida familiar, ¿no? Que es decir, hay unos ciertos estigmas en la vida de uno que vienen relacionadas con este tipo de referencias, ¿no? El padre, Claro. digamos, cuando el padre se va o cuando el hijo decide irse. En fin, hay una serie de cosas muy universales, ¿no? Que hacen justamente, recuperando lo que decía T.C. Eliot,
hacen de esta obra una obra clásica, ¿no? En el sentido de que no es clásica por Claro, su forma clásica, sino porque está justamente dando ahí en el canon, pues, ¿no? exacto. En el canon del que sí hablaba, en En, este caso, Harold Bloom. claro, en los, sí, El canon, en los valores en los universales. No es valores clásica porque universales. hable de una obra clásica, sino porque está hablando de los valores universales, ¿no? Que son Sí, los valores que todas las obras clásicas eh, representan, de algún modo. sí, 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 entonces, eh, de hecho, para seguir el hilo de lo que decía, si los que hemos leído a Shakespeare hemos visto que vemos que en muchas de sus obras, uno de los mecanismos y de los artificios dramáticos que utiliza Shakespeare es la representación dentro de la representación. Es decir, en cada obra de teatro hay de pronto, se monta ahí un carnaval o un festival o lo que sea y nos representan una obra que habla mucho de lo que está sucediendo en la obra, fuera de esa obra que es la que nos está contando a su vez Shakespeare, ¿no? sí. Entonces en Hamlet hay una representación y a partir de ahí ciertos personajes ya empiezan a sospechar o cambian de opinión y Claro, él actúan monta ahí una con comedia, respecto a esto. ahí sí. Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, ¿qué está haciendo Joyce? Joyce está valiéndose precisamente de Hamlet como esa obra menor para decirnos también qué es el Ulises también, ¿no? Exactamente. Mira que las claves más que en Odiseo, que también están aquí, están Claro, en claro, Hamlet, ¿no? claro. Y entonces, lo que hablábamos también el otro día, ¿no? Al final, otra de las cosas que hacen que esta sea una gran y extraordinaria obra es el diálogo con la literatura y con el canon de la literatura y con el canon universal, ¿no? Fíjate que cómo están las tres obras hablando una de las otras, que es la Odisea, el Ulises, perdón, el Hamlet y en este caso Joyce, ¿no? Sí, En su momento. Y como Joyce, como autor, como deudor, es también un reintérprete del canon y un deudor y enemigo, ¿no? Porque ujú, también en esa negación, que esto lo hablaba nuestro querido Harold, no Leopold, precisamente en ese intento, en esa angustia de la influencia, en ese intento de no eh, mm, deberle o de oponernos a la tradición, es donde también está eh, eh, donde se pasa a formar parte de la tradición y donde también se vuelve tradición. sí. Entonces, esto es ya digo, es un... Y mira o sea, en realidad, él también está diciendo, ¿eh? Él está sentando también ese diálogo porque hay un momento que dice, eh, una risa le danzó por los labios. Longford siente ganas de vomitar, dijo, después de lo que escribiste sobre esa vieja bruja Gregory. Ah, tú, borracho judijesuita inquisicional, ese es el Buck Malian, ¿no? Que ahí tan sabroso. Ella te consigue un empleo en el periódico y entonces allá que vas tú y le echas por tierra sus beaterías. ¿No lo Claro, podrías hacer con un toque de a los Jits? Como son todos así pretenciosos, no le gusta hablar. Y el otro le dice, siguió adelante, bajando, haciendo muecas, salmadoneando con graciosa agitación de brazos. El libro más hermoso que ha salido de nuestro país en mi tiempo. Uno piensa en Homero. ¿Ves? O sea, ya está dejándote ahí Homero. Y luego hay otra cosa muy interesante, que es que hablan de todo este tema del hijo padre. em, Estamos en esta circunstancia de intentar localizar ese telémaco, esa situación de Stephen, digamos, huérfano, que busca el encuentro con el padre, y en ese interín ocurre esto, ¿no? Buenos días otra vez, dijo Buck Mulligan.
el pórtico. Aquí observé las aves en busca de augurios. Aengus de las aves. Van y vienen. Anoche volé fácilmente. Los hombres se extrañaban. Calle de las putas después. Un melón cremoso me alargó. Dentro, ya verá. El judío errante, susurró Buck Mulligan con respeto de payaso. ¿Te fijaste en sus ojos? Te miró con lujuria por ti. Por vos temo, oh viejo marinero. Ah, Kinch, vos estáis en peligro. Buscaos un refuerzo para los calzones. O sea, Se está refiriendo a se Leopold está Bloom, le está refiriendo a diciendo, Leopold Bloom. Es decir, que exacto, ya nos está diciendo y se está refiriendo de una forma un poquito, ¿no? Como sí, diciendo, cuidado que te ha mirado con una cara media, ¿no? Eh, sí, sí, y cuidado con los calzones, le dicen, ¿no? O sea que, entonces, lo de no está ahí, pero sí, sí. aparece. Ya, Ah, ya hay la imagen de otro cruce, otro nuevo otro cruce, ¿no? cruce, pero justamente otro cruce cuando estamos buscando a quién es el padre, ¿no? O sea, en esa simbología de dónde está el padre de Stephen, justo Buck Mulligan dice, ahí está el judío errante, ¿no? Entonces ahí nos da una Ah, pista de que va a ser ese, ¿no? El el padre. encuentro, ¿no? No, no Simon, ¿no? Sino Exactamente. que va a haber en Leopold Bloom eh, la sustitución del padre que él está buscando y que no ha tenido, ¿no? Sí. Ya digo, esto es fascinante. eh, Podríamos estar aquí, vamos, sí, hasta... podríamos estar aquí. Creo que un poco para esquematizar un poco y ordenar un poco todo, ¿no? Porque es una obra, ya digo, como dije al inicio, que es una obra que se va abriendo y se va abriendo y es una obra completamente abierta que no se cierra, ¿no? No, no sé si no. Es como ver como dicen allá en Cuba, ¿no? Es como ver a Dios por la boca de un güiro, ¿no? Por eso yo ponía el ejemplo de la cerradura, ¿no? Es mirar el universo a través de esa pequeña agujero que cada vez se nos va ampliando más, ¿no? Entonces, tenemos a un Stephen Dedalus, que ya lo habíamos dejado en el retrato del artista, que tiene un conflicto, sobre todo, eh, quiere ser escritor, está decidido a ser escritor, a ser artista. De hecho, ha tenido algunos ofrecimientos para otros trabajos y él no lo ha convencido. Que tiene un conflicto sobre todo con esta culpabilidad que tiene con respecto a lo que le pidió eh, su madre que hiciera en los últimos minutos de su vida, que puede parecer una cosa superficial, pero que dice mucho de todo el gran conflicto que él tiene, porque es un conflicto también de cultura, de religión, de muchas cosas, ¿no? Él tuvo una formación jesuita, pero no lo vemos muy convencido respecto a eso. De hecho, Bob Mulligan siempre está bromeando con él, que él es un jesuita, y de hecho los jesuitas también, de algún modo, se contrapone a la cultura protestante y a la religión protestante, que es la que tiende a fortalecerse, ¿no? En esta zona de ahí de Inglaterra y de Irlanda. Luego tenemos a Leopold Bloom, que tiene este conflicto de que es un cornudo que ha perdido un hijo, que producto de que ha perdido ese hijo, hace tiempo que no tiene relaciones sexuales con su mujer, que está casado, que quiere a su mujer, y que está tratando precisamente de romper con ese destino, ¿no? Con ese sino para el que él ha venido al mundo, para que él ha venido a la literatura, y tratar de convencer a Molly de que todo vuelva a ser como antes. Y luego tenemos a Molly, que, que es de la que menos se nos ha hablado, porque de hecho Molly va a empezar a hablar ya al final de la novela, con ese monólogo interior, que no sabemos hasta ahora, sabemos muy pocas cosas. Y luego tenemos también los distintos temas, ¿no? Que se están viendo en el Ulises. Hay una cosa muy importante en este capítulo de Hamlet,
o creo que antes, hay un personaje que dice que los irlandeses nunca han conseguido hacer un personaje o escribir una obra que sea representativa de Irlanda, ¿no? Mm. Y de alguna manera, cuando Bob Mulligan también le dice a Haynes y le comenta sobre Stephen, sugiere que Stephen está intentando, que quiere escribir esa gran obra, ¿no? Y que de hecho después te acaba diciendo que es el propio Joyce escribiendo el Ulises, ¿no? Joyce acaba escribiendo la obra canónica por excelencia de Irlanda y de la literatura contemporánea, ¿no? Es decir, acaba siendo ese escritor que dice ahí, ¿no? Otra vez tenemos a ese Joyce profeta, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que sabemos de Molly es eso, que es una actriz que no tiene tanto nivel cultural como Leopold, como su marido, pero que es muy bella, que era muy bella, que es muy libre también, muy liberal, y que en ese sentido también es el giro, que es donde para mí también está otra de las genialidades de la novela, que le da el giro a la novela desde el personaje masculino, que vendría a ser Odiseo y Hamlet, al personaje femenino, que viene a ser Bloom, ¿no? Joyce focaliza al final toda toda la historia de la novela acaba resumiéndose en la visión y en el personaje de Molly que a todo lo largo de la novela no, no, no está tan presente, pero siempre está ahí, ¿no? Es como un contracanon Y hay una cosa, sí, hay una que cosa muy interesante en ese siempre nos está sentido, hablando, ¿no? hay una Una cosa referencia. hay una cosa muy interesante en ese sentido que me hace pensar en la habitación propia de Virginia Woolf cuando Wolf. se burla de la forma en el que se ha hablado y caracterizado a la mujer a lo largo de la literatura universal. En cierta forma, Joyce lo entiende así, porque durante toda la novela vamos a ver a Molly a través de los ojos de todos los hombres. No vamos a ver a Molly a través de su propia mirada, pero a propósito, porque la novela va a terminar con su monólogo interior, Ah, ¿no? Que es una exacto. ruptura también con una tradición totalmente hegemónica digamos, en caracterizar a las mujeres a través de la mirada del hombre, ¿no? Una cosa Exacto. que también puede sugerirnos en su momento, o quizá en su momento nos sugerirá sentar un diálogo entre alguna parte de esta novela y la obra eh, principal de Flaubert, ¿no? Madame Bovary. Claro, Justamente claro, una mujer que engaña a su marido, ¿no? Entonces claro. ahí también habrá chicha para cuando llegue ese momento, Joyce, ¿no? Joyce era un gran lector de De Flaubert, Flaubert y sí. era también meticuloso con el lenguaje, un obseso de las palabras, de los significados, de los juegos. Ahí yo creo que Sí, sí, también hay va a mucho haber. también. Y sería interesante, ya digo, en este viaje que acaba de emprender Bloom, eh, a ver ese regreso cómo es, a ver hasta qué punto se enfrenta o no a su destino o lo asume de otra manera, qué importancia va a tener Stephen en su vida y qué importancia va a tener él en la vida de Stephen, eso lo tenemos ahí, y luego el valor de Molly como personaje también. eh, Sí, todavía tenemos que saber cuál es su problema, ¿no? claro, ¿Qué de le pasa a momento Molly? es como decimos, es una cantante de cabaret un poco así, y Exacto, sabemos que es una mujer que otros hombres se han aprovechado un poco de ella. eh, exacto. No, y de algún modo también en esto que decíamos, todas las risas y las burlas con respecto a Poldi, no solo
por el hecho de ser judío, no solo por el hecho de que su mujer le pegó los cuernos, sino también por cierta envidia, porque muchos de ellos quisieran Tener haber tenido una... a Molly como mujer, ¿no? Y Exactamente. entonces Ahí esto tenemos... también está ahí, ¿no? Los pretendientes, en definitiva, son eso, Sí, ¿no? exactamente, Fíjate sí. cuántas, porque todas las personas que de algún modo están hablando de las coqueterías de Molly y tal, en definitiva acaban siendo también los pretendientes, ¿no? Entonces ya digo, aquí tenemos toda Tenemos esta, todas estas todo, expectativas que estoy seguro y que van a llenarse poco a poco, ¿no? A través de la sí, lectura. sí, y de una manera fascinante. Ya digo, como este es un primer encuentro, tampoco lo podemos abarcar todo, pero y es muy difícil, es imposible abarcarlo todo con una obra tan extraordinaria. Ya digo, si quieres, por hablar un poco del capítulo 10, este capítulo fascinante que decíamos, donde de hecho el capítulo comienza desde el punto de vista de un cura, de un Sí, cura que está, es justamente decir, el ya ahí cura nos hemos olvidado de, el cura que se ha encargado del entierro de Digman, ¿no? Entonces, sí, es un capítulo cuánto, genial, es como lo llaman el flunag, ¿no? Que es sí, esta forma de, sin tener un personaje que está en medio del bullicio, sino que es como una cámara, ¿no? ah, Vamos yendo de un personaje a otro y otra vez nos estamos nutriendo de, primero, a mí me da la sensación de toda esa, bueno, nos da una panorámica de la ciudad y de todo lo que está sucediendo en diferentes lugares, y todo en torno al desfile, ¿no? Del virrey. Que justamente cuando pasa el desfile es que empezamos a integrar estas 19 escenas que se nos van, que se nos van mostrando, ¿no? sí. Sí, yo creo que No, es un capítulo y que contextualiza muy bien, ¿no? Y aquí seguimos en también, respecto a, Bloom sigue por ahí apareciendo, o sea no, que y también lo súper novedoso del capítulo también es, bueno, esto habíamos visto con, por ejemplo, con Rashomon de Akutagawa, ya habíamos visto estos diferentes puntos de vistas y diferentes voces a la hora de contar una historia, a la hora de contar un mismo hecho, ¿no? sí, Entonces, esto lo recrea él aquí precisamente. Primero el cura, luego todos los personajes que van interviniendo alrededor de una plaza, de este Dublín, del puente, del río, todo lo que va sucediendo ahí. Y luego esto lo cogería, por ejemplo, Fauner, también lo llevaría a un extremo mayor, ¿no? En distintas obras, en este punto de vista de varios personajes sobre un mismo hecho o un mismo periodo del tiempo, ¿no? Entonces esto en este capítulo 10 se ve sí. ahí reflejado de Se una ve manera extraordinaria, que también, por cierto está dividido en 18 subcapítulos, ¿no? Que en definitiva que vuelve tiene, a hablar de es la como, Odisea, es, es una autorreferencia otra vez, ¿no? Es una, ya digo, Es está, sería muy interesante quizá recuperar esa última, eh, la última parte, porque en la última parte se nota, no leerla toda, pero sí que sí que se nota cómo estas diferentes historias se van juntando, ¿no? Él ha hablado de diferentes personajes y de pronto está el todo empieza a señorito aparecer Lima, William Humbler, conde de... Mm, vale, claro, mira. todo Él, acaba en la comitiva del virrey, y exacto, todos los pero personajes de la pronto, comitiva es la que resulta que empezamos a ver a todos los personajes, ¿no? Solo leo una parte exacto, porque son 2 páginas, pero hay una parte que dice: la comitiva salió por la verja de abajo de Phoenix Park, saludada por obsequiosos guardias, y avanzó más allá de Kingsbridge
siguiendo los muelles del norte. El virrey era saludado muy cordialmente al pasar por la metrópoli. En el puente Bloody, el señor Thomas Kernan, al otro lado del río, le saludó en vano desde lejos. Pues ahí va integrando. Entre los puentes Queen y Whitworth, las carrozas vicerreales de Lord Dudley pasaron sin ser saludadas por el señor Dudley White, que estaba en el muelle Arran, delante de la tienda de empeño de la señora M. White, en la esquina de calle Arran, restregándose la nariz con el índice. Indeciso sobre si llegaría más deprisa a Fireborough con un triple cambio de tranvías, o llamando un coche, o a pie atravesando Smithfield, Constitution Hill y el terminal de Broadstone. En el pórtico del Palacio de Justicia, Richie Goulding, con la bolsa de Goulding, Collis y Ward, lo vio con sorpresa. Más allá del puente Richmond, a la entrada de las oficinas de Robin J. Dodd, abogado representante de la Compañía Patriótica de Seguros, una señora de cierta edad, a punto de entrar, cambió de idea y, volviendo sobre sus pasos junto a los escaparates de Kingston, rió crédulamente al representante de su majestad. Es que ahí va pasando por todas las calles. Es un capítulo muy bueno porque eso, o sea, te da una muestra de la ciudad. Es como una crónica del Dublín. Los cafés, las todo, vitrinas, los escaparates de el señor fulano. Además, una ciudad que no sé la cantidad de habitantes que tendría en ese momento, pero era una ciudad bastante poblada, pero te la presenta de una manera que todo el mundo se conoce, la gente se cruza por las calles y se saludan, y que en definitiva Dublín acaba siendo otro de los grandes personajes, ¿no? El gran personaje. Y una cosa curiosa que leí, que dicen que para que se vea el grado de meticulosidad de Joyce, ¿no? Joyce escribió este capítulo, ya digo, todo esto él lo está haciendo a través de los recuerdos que él tiene, de toda la información que él tiene, pero lo está haciendo fuera de Dublín. Y dice que Joyce escribió este capítulo con un mapa de Dublín y un cronómetro. Él iba calculando los trayectos de los personajes de una calle a la otra, de todo lo que él va mencionando, para que precisamente no se le fuera de las manos ningún cálculo de tiempo. Por eso digo, para que se vea el grado de locura y de perfección de este dice hombre. Valverde que ese capítulo 3, donde Stefan está caminando, si uno lo lee en voz alta, en inglés por supuesto, el monólogo dura lo mismo que dura el trayecto caminando hasta, o sea, todo el camino que realiza él. Todos estos detalles. No hemos hablado de Blazes Boylan, que bueno, es el amante, ¿no? Y el aquí amante de Molly y el que le, como una especie de manager, es el que la contrata para los espectáculos. Exacto. Y todo Entonces, eso, ¿no? y justamente en el final del capítulo 10, en este desfile, él también aparece, ¿no? Blaze Boylan presentó a las pecheras azul celeste y el animado brincar de los caballos delanteros una corbata azul celeste, un sombrero de paja de ala ancha picarescamente ladeado y un traje de sarga añil. Las manos en los bolsillos de la chaqueta se olvidaron de saludar, pero ofreció a las tres señoras la atrevida admiración de sus ojos y la flor roja entre sus labios. Mientras las carrozas seguían por la calle Nassau, su excelencia llamó la atención de su inclinada cónyuge sobre el programa de música que se ejecutaba en College Park. O sea, es espectacular, ¿no? Y qué curioso, qué curioso que lo caracterice a Boylan con las pecheras azul celeste, con la corbata azul celeste y un sombrero de ala ancha picarescamente ladeado y un traje de sarga añil, ¿no? Colores ya Boylan lo habíamos, claro. Colores muy y ya Boylan para la novela. Sí. Y ya lo habíamos visto antes, ya no lo habían presentado comprando, intentando verle las tetas también a una vendedora.
intentando coquetear, es decir, ya empiezan a presentárnoslo como un tipo, como el perfecto tipo este sin escrúpulos, Y luego sus pasos, mujeriego, cabroncete. el sonido de sus zapatos es algo que retumba constantemente en la mente de Bloom también, ¿no? Igual que el ruido de la cama. Exacto. Sí, Son dos de cosas los, que siempre están ahí, que son signos de su angustia, ¿no? De saber que ellos van a encontrarse ese día y ese día van a... claro, porque son lo que lo remite al acto, ¿no? Sí, sí, sí. Los Bueno, pasos caminando hacia ahí, el colchón, como esto que le va cercenando ahí la conciencia, ¿no? Creo ya un poco para ir acabando, y que también es muy importante, porque se habla mucho, ¿no? De la complejidad de la obra, eh, lo hermética y sobre todo lo aburrida que es, ¿no? Si algo es para mí esta obra es todo lo contrario, aburrido, ¿no? súper Es una divertido. obra súper entretenida y súper divertida. Y al final creo que también esto es muy importante porque la clave de la obra, por eso todo esto que hablamos del antihéroe, más que una tragedia, porque fíjate que es una obra que tiene como referencia espectral, como reflejo, una obra más bien canónica del tipo de trágica que es Hamlet y luego Claro, pues, la Odisea, una tragedia. La Odisea, pero bueno, la Odisea no es una tragedia, no es pero una tragedia, pero se valen los cánones del héroe trágico de algún modo, pero es una obra que lo que hace es precisamente parodiar eso, revertir el canon y volver a una comedia. sí es una Al final comedia. aquí, al final aquí, lo que está haciendo Joy es riéndose de todo el mundo y además, qué honestidad la de Joyce como intelectual, como artista, eh, donde también se está riendo de sí mismo, ¿no? Sí, sí, Porque completamente, completamente. no paramos de reírnos de Leopold Bloom, no paramos de reírnos también de Stephen y no paramos de reírnos de todo, ¿no? Entonces, creo que este tono es muy importante, porque este es el tono de la obra y esta es la esencia al final de la obra, que es Curiosamente algo de lo que nadie habla, ¿no? Eso me parece exacto, sorprendente. por eso te digo Nadie habla que del está, elemento cómico de esta novela, todos hablan de lo terrorífico, de lo pornográfico, de no lo sé vulgar, qué, de lo hermético, exacto, pero nadie habla de lo que es, además, canta a la vista desde la primera línea, cuando nos caracteriza exacto, Maligan. Que esto es exacto. una historia repleta de sentido del humor, y un humor que Se está riendo 100 años más tarde de sigue siendo vigente, ¿no? exacto. Y ya te digo, se está riendo de los cánones, ¿no? Además de ese irlandés común, luego en otros encuentros podemos hablar quizás de, de lo que pensaba Joy sobre Irlanda, de su alejamiento también de este nacionalismo, cómo se ríe del modo de ser de los irlandeses también, ¿no? Y ya te digo, y cómo se ríe de sí mismo en el sentido de cómo se hace también una justicia poética, ¿no? A través de Leopold Bloom, eh, que es el cornudo cuando podía haber sido el, el, el que comete el adulterio, ¿no? Ujú, Entonces, sí, sí, el sí. culpable, ¿no? En este caso, ¿no? Y entonces, ya digo, es fascinante y sobre todo eso, incitar, ojalá todo esto que hemos dicho aquí, eh, incite a leer la obra, que es lo que recomendamos, que no la haya leído, que la lea, que es que no te Que no pasa arrepientas de nada, verdad. Pues, no te va a dar un ataque claro, de ansiedad mientras lo lees, ni no, tampoco te vas a... exacto. No, pero es que sí que pasa, y lo que pasa es que es bueno, ¿no? Es que es precisamente No, eso, lo ¿no? que pasa, claro, lo que Es pasa que es que te emocionas, es te sientes bien, maravilloso. te diviertes, y luego que paras un momento y te pones a leer una obra que te da curiosidad de releer o de leer por primera vez, y luego regresas al texto y es que todo es mucho más intenso, más interesante. Es como tú decías al principio, no es que debes leer muchas cosas para leer el Ulises. Yo recuerdo la primera vez que intenté leerlo, a los 20 años,
capitulé creo que al segundo capítulo. Y ahora que lo estamos leyendo, yo no siento que todas las lecturas que he hecho y que hemos hecho además en el club me hayan preparado para esta lectura. Yo creo que lo que me ha preparado para esta lectura es la vida, es el hecho de Claro, vivir, de haber pasado por una serie de cosas, de haber sido un niño, luego un joven y luego pues ya un adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes entender mejor lo que le está pasando a los personajes de la novela. Luego, en realidad es una lanzadera para leer más. No es que tú necesites leer mucho para leer esto, tú lo que necesitas es tener ganas de leerlo y luego de no tener prisa, ¿no? La prisa al exacto. final no es un elemento no es un elemento afín a la literatura. No, Justamente hay leemos para una, detenernos un poco, no para seguir corriendo como todos los días, ¿no? sí, He leído por ahí gente que se ha puesto el reto de leer el Ulises en 3 días. Vale, así, qué bueno, divertido, qué bonito que seas tan rápido leyendo. Pero qué capaz, qué sí, capaz, pero al sí, final de cuentas, ¿qué sentido tiene eso? Cuando justamente claro, estamos corriendo todo el día, vamos a leer con calma, ¿no? claro, claro. Deja ver si encuentro que precisamente hablabas de esto, ahora no recuerdo dónde lo leí, eh, una frase de Joyce, precisamente, una frase extraordinaria de Joyce, eh, que habla precisamente de la paciencia, ¿no? Si no la encuentro, luego en el siguiente encuentro la, la pongo porque creo que habla precisamente de esto, ¿no? Sí, es muy fuerte. Paciencia, Paciencia, pero todo. claro, él está hablando de, de la vida, ¿no? En sentido general, que hay que tener paciencia en lo que, en vivir. Y precisamente esta obra también un monumento a la paciencia, ¿no? Fíjate que estamos contando lo que sucede en un día, pero el único modo de contarlo es contarlo con esa Con paciencia, con paciencia. esa tranquilidad. Además, en un momento donde precisamente lo que menos hay, como tú decías, es paciencia, ¿no? Es también una posición, una toma de posición por la paciencia, por la lectura profunda, por el disfrute, por el regodeo en la lectura y por el regodeo en la vida y en las cosas, ¿no? En definitiva, Sí, que es eso, ¿no? fíjate Es, que una de las cosas que es sí vivir. podemos que recuperar de Homero y de la Odisea es la paciencia, ¿no? Que tuvo Odiseo para volver. Yo creo que ahí también está un poco la clave de esa paciencia de la que hablas, ¿no? Él tuvo paciencia, pero la paciencia implica también ilusión, ¿no? Ilusión de un día volver a Ítaca, ¿no? Entonces, uno para escribir y para leer ha de tener paciencia, ¿no? Porque paciencia no implica no tener ilusión o que la ilusión se apague, sino que ambas cosas están totalmente entrelazadas, ¿no? Si tenemos paciencia es porque sabemos que vamos a llegar en algún momento, ¿no? Esto lo leí precisamente, ahora me acordé, lo leí en una entrevista que le hicieron precisamente al traductor, a Marcelo Zavaloy, eh, y él citaba, ¿no? Y él ponía esta cita como, deja ver si la encuentro aquí, si quieres ve comentando algo más para ir cerrando y si encuentro la cita la leo y si no ya lo dejaríamos Sí, no, para... decir que vamos a intentar hacer esto en 3 sesiones. Esta ha sido la primera, hemos Exacto. ido hasta el capítulo 10. Ahora iremos del 11 al 14, si no me equivoco, que es curioso también cómo la novela, los capítulos se van volviendo cada vez más grandes, ¿no? Y luego ya vamos a terminar con la tercera parte, ¿no? Que son estos últimos capítulos hasta el 18. Entonces, va a ser un viaje con paciencia también, pero Sí, sí. vamos a ir disfrutando y recuperando también textos y todo tipo de cosas que nos ayuden, ¿no? Y un A poco entender lo que nos vaya pidiendo, claro, lo lo que que nos nos vaya vaya pidiendo pidiendo, sí.
Sí, porque como hemos Ah, visto, pues cada capítulo tiene una forma, tiene un estilo claro, diferente. Ahora ya cuando vayamos a la siguiente parte veremos también cómo cambian incluso las voces, aparecen nuevos narradores. Es decir, que fuera con esa teoría de que esto es ir durante 1000 páginas dentro de la mente de un personaje. Estamos hablando de una novela desde que se escribe cuenta desde muchos frentes, una historia súper intensa y además súper cercana para todos, ¿no? Es la vida que vivimos cada uno de nosotros, es la odisea de nuestros días. sí, sí, es que es, ya te digo, yo en cada capítulo me veo representado ahí en Sí, un sí, montón nada, de cosas, ¿no? Encontré la frase, dice aquí, dice, ahí si acabamos con eso. Ulises, si Ulises era un libro incómodo para los lectores y por sobre todo para los críticos, la aparición de Finnegan Wake en 1939 consolidó la opinión mayoritaria de que Joyce se había vuelto loco, explica Zabaloy. Pero hay una frase de esa obra, que es de Finnegan Wake precisamente, que da una receta muy útil para leer la obra de Joyce y para la vida en general. Fíjate esto, qué magistral, ¿no? Dice la frase, ahora paciencia. Y a recordar que la paciencia es una gran cosa y que por encima de todo lo demás debemos evitar todo lo que se parezca a perder o empezar a perder la paciencia. Entonces, creo que con esta frase no puede haber mejor invitación a naufragar y a navegar por las páginas extraordinarias del Ulises que sin duda, si a 100 años de su publicación lo estamos leyendo, es porque realmente lo merece y mucho. Así que bueno, los invitamos a un próximo encuentro y sobre todo a que disfruten de la lectura como lo estamos haciendo nosotros. Nunca mejor dicho.